Hola, con este video les voy a mostrar puntualmente lo que se trabaja en el ejercicio 16, que es el manejo de tablas dinámicas o piloto de datos. También en algunas versiones de Calc se encuentra como piloto de datos. En las versiones de Calc instaladas en las salas de la universidad se encuentra como piloto de datos. Ya en las últimas versiones de Calc, en las últimas versiones de LibreOffice, aparece como tabla dinámica, que es como se conoce también en Excel. Entonces, para eso hay que utilizar un archivo que se llama L2P16 tablas dinámicas, que está pues en la información que se les entregó el laboratorio. Bien, cuando ustedes abran ese archivo, se van a encontrar una matriz de datos con esto que hay acá. Entonces, pues nada, para organizar la tabla dinámica, lo que se va a hacer es seleccionar todo ese conjunto de datos. Todo. Se selecciona ese conjunto de datos y por el menú datos van a encontrar la opción tablas dinámicas. Tabla dinámica, crear. Bien. Puede que de pronto en la versión de Windows se vea un poquito distinto, esté en otro lado, pero el funcionamiento es igual. Se van a dar cuenta que eso es similar. Y esta es la ventana que abre para poder manipular las tablas dinámicas. Entonces, digamos que hay 4 áreas. Sobre estas 3 de acá abajo es sobre las que funciona el laboratorio que se les pide. El ejercicio funciona con estas 3 campos que hay acá. Pero yo también ahorita les doy un ejemplo para ver cómo funciona este campo, que es el campo de página. Bien, entonces aquí nos van a pedir los campos que van en las filas, los campos que van en las columnas y los campos que utilizan los datos. Las tablas dinámicas funcionan es para agrupar, para poder resumir un conjunto de datos grande, una cantidad de datos grande. Por ejemplo, si yo quisiera, como dice el laboratorio, saber cuánto vendió cada uno de los vendedores sin una tabla dinámica, pues sería algo difícil, porque me tocaría ir mirando uno por uno de los vendedores. Por ejemplo, el vendedor 1, uno por uno ir sumándolos, y para ver dónde es que están, eso me podría tomar mucho tiempo. Las tablas dinámicas reducen ese tiempo de una manera simple. Entonces, en el campo de las filas iría lo que va a quedar o lo que yo voy a visualizar a manera de filas. Es decir, en este primer ejercicio, si nos damos cuenta, cada uno de los vendedores está a manera de fila. Fíjese, una fila para el vendedor 1, una fila para el vendedor 10, otra fila para el vendedor 11 y así sucesivamente. Conclusión: los vendedores están en las filas. Entonces, en el campo de filas va a ir este campito que se llama vendedor y lo soltamos ahí. Y fíjense que aquí en el campo de filas ya quedó el vendedor. En el campo de columnas realmente no vamos a necesitar nada, porque no vamos a colocar ningún dato columna por columna. Pero en el campo de datos es donde van a ir las sumas, multiplicaciones, conteos, todo eso van en el campo de datos. Fíjense que aquí en el laboratorio lo que hay aquí es una suma de las ventas. Entonces, lo que hay que hacer es que las ventas las vamos a colocar en ese campo de datos. Y él por defecto lo que hace siempre es una suma de ventas, a menos que yo le doble clic y le diga no, yo no quiero una suma, quiero un promedio, o que me encuentre el máximo, o que me encuentre el mínimo, que me encuentre un producto, o la cantidad pues para que lo sume o que los cuente, en fin. Pero por defecto él lo que hace es hacer una suma, y eso es lo que vamos a necesitar acá, una suma. Entonces ya tengo, los vendedores van a quedar en filas y las ventas van a quedar en el campo de datos. Con eso solamente le digo aceptar y él me genera una nueva hoja con los datos. Esto se ve pequeñito, lo voy a ampliar para que se vea mejor. Y fíjense que aquí ya tengo
los vendedores uno a uno y la columna de ventas, y él por defecto queda con un filtro con el que yo puedo filtrar los o el vendedor que yo quisiera, o inclusive ordenarlos como quiera. Y con eso ya se resuelve la primera parte, así de sencillo. La siguiente es lo mismo. Fíjense que hoy yo tengo otra vez un campo donde va la suma de las ventas, pero ahorita en las filas, en lugar de ir vendedor por vendedor, lo que va a ir es la empresa. Entonces fíjense que en las filas vamos a tener empresas y en los datos las ventas. Así de sencillo se hace el punto 4. Y el punto 5, este sí es un poco más completo, porque este va a tener en las filas las ventas, en las columnas los vendedores, uno a uno los vendedores, y en los datos va a estar la suma de las ventas. Ese está un poquito más completo, entonces tratemos de resolver ese. Nuevamente lo voy a reducir de tamaño para poder seleccionarlo más fácil. Selecciono nuevamente mi conjunto de datos completo, todo el conjunto de datos. Bien, le digo menú datos, tabla dinámica crear, selección actual, sí, lo que tengo seleccionado. Y entonces habíamos dicho que las empresas van a quedar en las filas. Miremos otra vez. Yo voy a ampliar un poquito esto de tamaño, así. Las empresas van a quedar en las filas, los vendedores van a quedar en columnas. Entonces vamos a colocar los vendedores en el campo de columnas, y en el campo de datos las ventas sumadas. Entonces fíjense que lo único que hice fue arrastrar 3 botones, le digo aceptar y él genera la magia por sí solo. De una vez me muestra todas las ventas que tuvieron todos los vendedores, todas las ventas de todos los vendedores, en todo el tiempo. Fíjense que acá hay unas fechas donde muestra qué vendió cada vendedor en ese día. Y para eso me voy a valer de eso para el ejemplo, para mostrarles cómo funciona el otro campo. Entonces una opción que se puede hacer es que yo me paro sobre la tabla en cualquier parte, le digo clic derecho y le digo editar posición, y vuelvo otra vez al menú original donde ubiqué los campos. Entonces si yo utilizo por ejemplo la fecha y la coloco en el campo de página, le voy a dar a aceptar, y acá en la parte de arriba me muestra este valor para poder hacer filtrado. Él por defecto me muestra toda la información, pero yo le puedo decir que no me seleccione todo, sino solamente estos 4 días, por ejemplo, y le digo aceptar. Cuando yo hago eso, él automáticamente me muestra los vendedores que vendieron en esos días, a qué empresas le vendieron en esos días y cuánto sumó lo que se vendió en esos días. O sea, ya no tengo toda la información, solamente el pedacito que necesito. Entonces fíjense que las tablas dinámicas pueden entregar información de manera muy poderosa, muy completa, y es relativamente sencillo de hacer. Con eso entonces se puede resolver ya lo que sería el ejercicio 16, que es sobre el uso de tablas dinámicas. Hasta luego.